¿Alguna vez has sentido un escalofrío en la noche, como si una sombra invisible susurrara tu nombre desde las tinieblas? Imagina historias reales de posesiones demoníacas en las calles de México y Colombia, donde el mal se infiltra en vidas ordinarias, desafiando la fe y la cordura. En nuestro video, Posesiones demoníacas en Latinoamérica, historias que te helarán la sangre, revelamos testimonios escalofriantes, análisis profundos y lecciones espirituales que podrían salvar tu alma. Dale play ahora y atrévete a enfrentar lo invisible. La noche del susurro. El inicio de la pesadilla. En las profundidades de Latinoamérica, donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con la fe católica, las posesiones demoníacas no son meras leyendas urbanas, sino realidades que acechan en las sombras de lo cotidiano. México y Colombia, con sus ricos tapices culturales, son escenarios frecuentes de estos eventos sobrenaturales, donde el mal parece aprovechar las grietas de la sociedad. Pobreza, traumas familiares y un sincretismo religioso que a veces abre puertas inesperadas. Según relatos recopilados de sacerdotes y testigos, estas posesiones comienzan sutilmente, con susurros en la noche o cambios inexplicables en el comportamiento, escalando a manifestaciones terroríficas que desafían la lógica humana. Tomemos el caso de María, una mujer de un barrio humilde en la Ciudad de México. En el año 2010, María, una madre de 3 hijos, empezó a experimentar pesadillas recurrentes donde una voz ronca le prometía riqueza a cambio de su alma. Al principio, lo atribuyó al estrés de su trabajo en una maquiladora, pero pronto su familia notó cambios alarmantes. Hablaba en lenguas antiguas que nunca había aprendido, como el latín o dialectos indígenas olvidados, y su fuerza física se multiplicaba, rompiendo muebles con facilidad. Los vecinos, acostumbrados a historias de brujería en la región, sugirieron que era víctima de un mal de ojo, pero un sacerdote local reconoció los signos clásicos de posesión demoníaca, similares a los descritos en el ritual romano. En Colombia, en las calles empedradas de Bogotá, el testimonio de Carlos añade otra capa a esta narrativa. Carlos, un taxista de 35 años, relata cómo en 2015, tras un accidente automovilístico que cobró la vida de su hermano, comenzó a oír voces que lo incitaban al suicidio. Su cuerpo se convulsionaba en episodios violentos y objetos a su alrededor se movían solos, un fenómeno conocido como poltergeist. La familia, devota católica, buscó ayuda en la parroquia, donde un exorcista identificó la influencia de espíritus malignos, posiblemente atraídos por el trauma no resuelto. Estos casos no son aislados. En México, la Archidiócesis de México reporta cientos de consultas anuales por sospechas de posesión, mientras en Colombia, la Conferencia Episcopal ha formado equipos especializados para enfrentar este fenómeno que se entremezcla con creencias indígenas y santería. Los competidores en este espacio, como el canal del Padre Arturo Cornejo, han popularizado estos relatos con videos que superan los millones de vistas, enfocándose en testimonios crudos y reconstrucciones dramáticas. Sin embargo, lo que hace estas historias tan cautivadoras es su cercanía cultural. En Latinoamérica, donde el catolicismo coexiste con rituales prehispánicos, las posesiones se perciben como batallas espirituales entre el bien y el mal, reflejando conflictos internos de una sociedad en transición. La zabala de lo sobrenatural con lo cotidiano crea una tensión que mantiene al espectador enganchado, preguntándose si podría sucederles a ellos. A medida que la noche avanza en estos relatos, el susurro se convierte en un rugido. María en México comenzó a rechazar objetos sagrados, vomitando al ver un crucifijo, mientras Carlos en Colombia desarrolló aversiones violentas a la oración.
Estos síntomas iniciales marcan el comienzo de una pesadilla que obliga a las familias a confrontar lo invisible, buscando ayuda en la iglesia. El acto 1 de esta drama se cierra con la realización de que el mal no es un mito, sino una fuerza activa que explota vulnerabilidades humanas, preparando el terreno para la confrontación. La batalla por el alma. El conflicto se intensifica. Una vez que la posesión se manifiesta plenamente, la vida de las víctimas se convierte en un campo de batalla donde el cuerpo y el alma son el premio. En México, María experimentó episodios donde su voz cambiaba a un timbre gutural, profiriendo blasfemias en idiomas desconocidos y revelando secretos familiares que solo ella podía saber. Su familia, aterrorizada, recurrió a un exorcista de la diócesis, quien diagnosticó una posesión múltiple, posiblemente por espíritus atraídos por un altar ancestral en su hogar, un remanente de prácticas prehispánicas mezcladas con catolicismo. El exorcismo de María duró varias sesiones, cada una más intensa que la anterior. En la primera, el demonio se burlaba del sacerdote, citando pecados pasados del clérigo para desmoralizarlo. María levitaba ligeramente, su cuerpo contorsionado en ángulos imposibles, y el aire se llenaba de un olor fétido, un signo clásico de presencia maligna según los rituales eclesiásticos. Los testigos, incluida su hermana, describen cómo la habitación se enfriaba repentinamente, y objetos como Biblias se movían solos. Este conflicto escalaba con cada oración, donde la fe del exorcista se ponía a prueba contra la astucia del mal. En Colombia, el caso de Carlos tomó un giro similar. Las voces en su cabeza lo impulsaban a actos violentos, como intentar estrangular a su esposa durante el sueño. La familia, desesperada, contactó a un equipo de liberación espiritual en Bogotá, influenciado por tradiciones locales como la santería, que a veces complica los exorcismos católicos al abrir puertas a espíritus. Durante las sesiones, Carlos escupía clavos y vidrios, un fenómeno documentado en casos de posesión, y su fuerza requería a varios hombres para sujetarlo. El demonio revelaba conocimientos ocultos, como detalles de pecados ajenos, intentando sembrar discordia en la familia. Estos conflictos no son solo físicos, son espirituales, donde el mal explota debilidades emocionales. En Latinoamérica, donde el trauma histórico de conquistas y violencia persiste, las posesiones a menudo se ligan a heridas no sanadas, como abusos o pérdidas. Competidores como No es Normal TV destacan con lives de exorcismos, atrayendo vistas por la adrenalina de lo real. Pero nuestro enfoque en testimonios locales añade autenticidad cultural, diferenciándonos al enfatizar la cercanía. La intensificación alcanza su pico cuando las víctimas parecen perdidas, pero un acto de fe, como una oración colectiva, comienza a debilitar al mal. En el caso de María, su hija pequeña recitó un Ave María, provocando un rugido de dolor en la poseída. Para Carlos, un crucifijo familiar trajo un momento de claridad. Este acto 2 culmina en la confrontación máxima, donde el bien y el mal chocan, dejando a las familias exhaustas pero determinadas. La liberación, el triunfo de la fe. La resolución llega con la liberación, un momento de triunfo donde la fe prevalece sobre las tinieblas. En el exorcismo final de María, el sacerdote, armado con el ritual romano, invocó a San Miguel Arcángel, rociando agua bendita mientras la poseída se convulsionaba. Tras horas de batalla, un grito ensordecedor marcó la salida del demonio, dejando a María exhausta pero libre. Su familia, testigo del milagro, fortaleció su devoción, convirtiendo su hogar en un santuario de oración. Hoy, María comparte su testimonio en parroquias,
advirtiendo sobre los peligros de prácticas ocultas como el Ouija, comunes en barrios mexicanos. En Colombia, la liberación de Carlos fue igualmente dramática. El equipo de exorcistas usó reliquias de San Benito, patrono contra el mal, mientras recitaban letanías. Carlos vomitó un objeto extraño, simbolizando la expulsión, y recuperó la paz. Su esposa describe el alivio como un amanecer después de una tormenta, y ahora la familia asiste a misas semanales, integrando la fe en su rutina. Estos finales no son Hollywood, son reales, con recaídas posibles si no se mantiene la vigilante espiritual. La victoria refuerza la importancia de la comunidad y la iglesia. En Latinoamérica, donde la fe es colectiva, estas liberaciones involucran a vecinos y sacerdotes, creando redes de apoyo. Competidores como Refugio Zavala TV enfatizan santos en posesiones, pero nuestro enfoque en testimonios regionales añade profundidad cultural, destacando cómo el mal se infiltra en tradiciones mixtas. La resolución trae lecciones. La posesión no es castigo, sino oportunidad para fortalecimiento espiritual. María y Carlos ahora viven con gratitud, sus historias inspirando a otros a buscar protección divina. Este acto 3 cierra con esperanza, recordando que la luz siempre vence a las tinieblas. Las lecciones eternas, más allá de la posesión. Tras la liberación, las vidas de las víctimas se transforman, ofreciendo lecciones profundas sobre la vulnerabilidad humana y la potencia de la fe. En México, María convirtió su experiencia en un ministerio informal, guiando a jóvenes alejados de prácticas ocultas como la Santa Muerte, un culto sincretista que atrae a muchos en barrios marginales. Su testimonio resalta cómo el mal explota vacíos emocionales, como el duelo o la pobreza, pero la fe católica, con sus sacramentos, proporciona un escudo impenetrable. Ella enfatiza la oración diaria y la confesión como prevenciones, recordando que el demonio teme a la humildad. En Colombia, Carlos se volvió voluntario en su parroquia, ayudando en grupos de apoyo para adictos, viendo las posesiones como metáforas de dependencias espirituales. Su historia subraya el rol de la familia en la recuperación, donde el amor colectivo derrota al aislamiento que el mal fomenta. Ambos casos ilustran que las posesiones no son aleatorias. A menudo se ligan a traumas históricos, como la violencia colonial o moderna, que dejan heridas abiertas en la psique colectiva latinoamericana. Estas lecciones trascienden lo individual, impactando comunidades enteras. En México, parroquias organizan talleres sobre discernimiento espiritual, mientras en Colombia movimientos carismáticos crecen, ofreciendo liberaciones en misas. La Iglesia, reconociendo el aumento de casos, forma más exorcistas, fusionando tradición con psicología para un enfoque holístico. Competidores como Efeta destacan tops de exorcismos, pero nuestro relato personal añade emotividad, conectando con la audiencia a nivel cultural. Al final, estas historias nos invitan a reflexionar. ¿Qué sombras acechan en nuestras vidas? La respuesta yace en la fe vigilante que transforma el terror en triunfo. El legado de las sombras. Un llamado a la vigilancia. El legado de estas posesiones es un llamado eterno a la vigilancia espiritual, recordándonos que el mal no descansa, pero la gracia divina es más poderosa. En México, el caso de María inspiró a su comunidad a revivir tradiciones católicas puras, alejándose de sincretismos que diluyen la fe. Ella ahora lidera rosarios semanales, donde participantes comparten experiencias similares, creando un círculo de protección colectiva. Este movimiento refleja un renacimiento espiritual en regiones donde el secularismo compite con la tradición,
fortaleciendo la identidad católica. En Colombia, Carlos fundó un grupo de hombres para discutir masculinidad y fe, abordando cómo el machismo puede abrir puertas al mal. Su testimonio ha sido compartido en conferencias eclesiásticas, destacando cómo las posesiones revelan debilidades sociales como la violencia doméstica. Estos legados no son aislados. Se extienden a través de redes sociales, donde testimonios virales alertan a miles sobre los peligros del ocultismo moderno, como apps de invocaciones o juegos espiritistas. La Iglesia responde con formación, ofreciendo cursos sobre demonología y discernimiento, integrando psicólogos para diferenciar posesiones de enfermedades mentales. En Latinoamérica, donde el 80% es católico, estos eventos fomentan un diálogo sobre fe en el siglo XXI, equilibrando tradición con ciencia. Competidores como Atenas Música Católica usan música para sanación post-posesión. Pero nuestro enfoque en legados culturales añade profundidad, inspirando acciones preventivas. Al cerrar esta narrativa, recordamos que el mal busca divisiones, pero la fe une. Estas historias no son para temer, sino para actuar con vigilancia, viviendo cada día en gracia. Si este relato te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal y dale like al video para más exploraciones espirituales. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las sombras.